Buenos días. Vamos a ver ahora el manejo de condiciones físicas del suelo, particularmente el laboreo del suelo y los sistemas de labranza. Recordemos que estamos dentro de la unidad 3, unidad manejo de suelos. Ya vimos con Pedro todos los conceptos de manejo, generalidades, y con Lalo vimos manejo de condiciones biológicas del suelo. Ahora vamos a ver entonces manejo de condiciones físicas del suelo y el laboreo, quedando todavía por ver en las próximas clases el manejo de condiciones químicas del suelo y por último todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión. Cuando hablamos de las propiedades físicas, estas están ligadas a la textura o al componente elemental del suelo y a la estructura o la forma de organización de las partículas en agregados. Decimos que una manera efectiva de entender el funcionamiento físico del suelo es centrando la atención en la estructura, ya que la misma, por su naturaleza porosa, impacta directamente sobre el balance de agua, o sea, lo que es entrada y salida de agua, la dinámica del agua en el suelo, la entrada y difusión de gases y de calor en el suelo y el desarrollo y crecimiento de raíces. Además de todas las propiedades del suelo, la porosidad es tal vez la más fácil, frecuente y ampliamente alterada por las operaciones de labranza o de manejo sin laboreo. Así que tengamos en cuenta que cuando manejamos condiciones físicas del suelo y el laboreo estamos manejando todas estas características físicas como es la porosidad, el balance de agua, la dinámica del agua en el suelo, la difusión de gases y el calor, el desarrollo y crecimiento de raíces, todo eso que tiene que ver con la porosidad del suelo. Para arrancar muestro unos gráficos que tienen que ver con el rendimiento del trigo y la relación que tiene el rendimiento del trigo con la acumulación de agua en el suelo, en el perfil del suelo antes de la siembra. Fíjense que tanto en suelos molisoles como en suelos vertisoles responde directamente, casi linealmente, el rendimiento a la acumulación de agua en el suelo previo a la siembra. ¿Y qué tiene que ver esto con la labranza? Bueno, tiene mucho que ver, si bien uno lo podía relacionar también con la rotación y cómo ubicar el trigo de modo tal de que podamos acumular agua antes de la siembra. A veces con el laboreo podemos acumular más agua, pero también si hacemos mal el laboreo podemos acumular menos. Y entonces lo que quiero ver es la alta relación que tiene en trigo el rendimiento con la acumulación de agua en el perfil, que es algo que nosotros podemos de cierta forma manejar. Fíjense, esta es la distribución de las lluvias en Paraná y normalmente decimos que el periodo de recarga de agua en el perfil, vamos a buscar el puntero, acá, el periodo de acumulación de agua en el perfil es el otoño, cuando si acomodamos bien la rotación no debería haber ningún cultivo absorbiendo esta cantidad de agua en el suelo, de modo tal que la acumulemos en el suelo para que después la pueda aprovechar el próximo cultivo. Aquí vemos el balance de agua en el trigo desde junio que se siembra hasta noviembre, fin de noviembre que se cosecha. Las columnas son las lluvias y las líneas son la evapotranspiración de un trigo de ciclo corto en azul y de ciclo largo en amarillo. Fíjense que hay al principio un periodo de más lluvia que lo que evapotranspira el cultivo, pero después hay un periodo donde es mucho mayor la evapotranspiración del cultivo con respecto a las lluvias. Este déficit de agua es el que se cubre con el agua acumulada en el suelo previamente y es clave para el rendimiento del trigo. Desde el punto de vista agronómico, la distribución de tamaños de poro no solo incide sobre la cantidad de agua que puede retener el suelo, sino además regula la energía con que la misma es retenida y el movimiento dentro del perfil y hacia la planta.
Las características que se ponen en juego cuando se analiza el funcionamiento del sistema poroso son su geometría y la estabilidad de los agregados. Estas características son altamente modificables por la labranza o por los sistemas de no laboreo, o sea, la siembra directa. Parámetros físicos tales como la textura, la densidad aparente, y derivando de la densidad aparente, lógicamente la porosidad total, la capacidad de almacenaje de agua, la infiltración, la resistencia mecánica a la penetración y la profundidad efectiva de las raíces, considerados todo esto aisladamente, si bien aportan bastante información, no siempre son suficientes cuando se desea efectuar un diagnóstico funcional. Pero estos, analizados integralmente, resultan muy útiles para estudiar y explicar los estados físicos del suelo y sus efectos en la relación suelo-planta. Bien, como decíamos, no hay una relación directa entre el estado físico del suelo y la producción de los cultivos. El estado físico del suelo afecta a la producción, pero en forma indirecta. Decimos que textura, estructura, densidad aparente, el color, características del perfil afectan la entrada de aire, la acumulación de agua, la temperatura del suelo, la resistencia mecánica a la penetración, y todo eso sí afecta a la producción de los cultivos. Entonces hay una relación indirecta entre el estado físico y la producción de los cultivos. Vamos a ver los resultados de la tesis del ingeniero Juanjo de Batista de la Estación Experimental INTA Uruguay, donde en su tesis de doctorado realizó una compactación artificial del suelo e hizo una serie de mediciones. Entonces, este estado, vemos la densidad aparente en el perfil del suelo. Este es el estado natural. Cuando digo estoy señalando, perdonen, esta línea azul. Esa es la densidad aparente normal del suelo. Fíjense que hay una cierta densificación entre los 20 y los 30 centímetros, normal, más en esa época que se realizaba mucho laboreo, bastante profundo. Y esta situación que es una compactación inducida. Entonces, en superficie la densidad aparente pasó de 1,3 a 1,4, 1,5, y entre 10 y 20 centímetros pasó de 1,3 a 1,7 la densidad aparente. Entonces se compactó bien el suelo y vamos a ver qué efectos tuvo eso sobre el desarrollo del cultivo de maíz. Pero antes vamos a analizar cuál es cuándo se produce compactación en el suelo o aumento en la densidad aparente con el pisado de la maquinaria. Esto es un ensayo de compactación, de comparación del aumento de la densidad aparente pasando con la maquinaria en distintas situaciones de humedad en el suelo. La línea llena es el testigo, cómo se distribuye la densidad aparente en el perfil del suelo hasta los 35 centímetros. Estas dos que están muy cerca es pasando con maquinaria con suelo seco o pasando con maquinaria en el estado de capacidad de campo. Fíjense que no cambia mucho, ¿sí? O sea que yo ya en capacidad de campo puedo pisar el suelo y no lo compacto. En cambio, cuando paso con la maquinaria con suelo húmedo, o sea, cuando el suelo está por encima de capacidad de campo, ¿qué significa esto? Que gran parte del espacio poroso de macroporos que normalmente está ocupado por aire, en ese momento está ocupado con agua. En esa situación es que el suelo se compacta si yo transito sobre el mismo. Bien, entonces ahora veamos los resultados de la tesis del ensayo de Juanjo de Batista. En primer lugar, suelo sin compactar versus suelo compactado. Fíjense la curva de emergencia de plantas, la duración de la emergencia de las plantitas de maíz. En la situación sin compactar, a los 20 días ya teníamos el 100% del cultivo de maíz emergido,
mientras que recién empezaban a asomar alguna plantita en el estado de suelo compactado, que terminó de emerger recién a los 30 días, o sea, 10 días después. Eso significa un riesgo alto de que el cultivo no me nazca, por ejemplo, si en ese periodo tuviéramos una lluvia demasiado intensa, que me planche el suelo, o sea, encima que el suelo está compactado se plancha y el cultivo no me pudiera nacer. Este es el ritmo de aparición de hojas en el cultivo de maíz. Y acá vamos a ir comparando luego, las dos situaciones también están fertilizadas con nitrógeno. Ven cómo va apareciendo mayor cantidad de hojas en la situación sin compactar versus la compactada. La diferencia no es tan grande de todas formas. La diferencia grande está en el índice de área foliar. Entonces, el ritmo de aparición de hojas es mayor cuando no se compacta, pero no es tan grande la diferencia. La diferencia grande es el tamaño de hoja. Entonces, mientras en la situación compactada llego a un índice de área foliar 1, que en un maíz es bajísimo, en la situación sin compactar casi llego a 4, o sea, tengo 4 veces mayor superficie de hojas en un suelo sin compactar versus un suelo compactado. Las líneas de punto son la misma situación fertilizado, o sea, que me está mostrando que que una fertilización no me cubre un problema de compactación. Fíjense en la curva de crecimiento, del crecimiento de plantas, la biomasa aérea, mientras en la situación compactada termino teniendo a los 120.000 kilos por hectárea de materia seca, en la situación sin compactar tengo 7.000 kilos de materia seca. Si fertilizo, puedo llegar a 3.000 kilos de materia seca en la situación compactada contra casi 10.000 kilos de materia seca en la situación sin compactar. Esta es la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Uno podría decir, bueno, esto me está pasando porque no tengo nitrógeno en la situación compactada. Sí, yo tengo nitrógeno en la situación compactada, fíjense. Tanto en 8 hojas como en 12 hojas en floración o posterior a la floración, ya sería llenado de grano, siempre tengo más nitrógeno en la situación compactada que en la situación sin compactar. Ahora, es que hay mayor mineralización en el suelo y por lo tanto hay más nitrógeno, sería raro, ¿no? Lo que ocurre es que en realidad en la situación compactada la planta no puede absorber el nitrógeno que hay disponible. Entonces, esto es la absorción de nitrógeno por parte de la planta en los distintos estados. Entonces, lo que está pasando es que en la situación sin compactar, la planta puede aprovechar el nitrógeno disponible que hay en el suelo, mientras que en la situación compactada, la planta no puede aprovecharlo porque no tiene raíces para absorberlo. Y esto lo vemos acá. Esto es el patrón de distribución de raíces hasta 1 metro de profundidad. Fíjense que hasta los 30 centímetros la distribución es casi completa y después ya no tanto, por ahí entra por alguna grieta, pero la distribución de raíces es muchísimo mayor que esta situación de la derecha, que la del suelo compactado, donde solamente tengo más o menos buena distribución hasta los 5 centímetros, hasta los 30 tengo un 40% del suelo con desarrollo de raíces o menos, un 30%, y en profundidad por supuesto muchísimo menos, solamente metiéndose las raíces por alguna grieta. ¿Y qué pasó entonces con el rendimiento? Bueno, lógicamente los rendimientos fueron mucho mayores en la situación del suelo sin compactar que en el suelo compactado. Entonces tenemos en un año de estrés severo rendimientos de, acuérdense, esto tiene como 30 años este ensayo, 4.200 kilos sin fertilización y casi 6.000 kilos fertilizados la situación sin compactar, versus 500 kilos la situación compactada a 2.000 kilos por hectárea fertilizado en un año de estrés hídrico. Y en un año normal, o sea, no hay estrés hídrico, 6.500 kilos rindió el maíz contra 3.000, o sea, más del doble.
y fertilizado unos 7.500 kilos contra unos 5.000 kilos la situación fertilizada compactada. Así que, como podrán ver, hay un efecto altísimo de la compactación del suelo sobre el desarrollo de raíces, y si las raíces no tienen desarrollo tampoco pueden absorber el agua y tampoco, por lo tanto, pueden absorber los nutrientes que hay en el suelo, y eso afecta directamente el crecimiento de la planta. Esto es lo mismo que el anterior, pero el rendimiento expresado en porcentaje. Y bueno, esta es la situación de trabajar el suelo en estado de humedad por encima de capacidad de campo, cosa que suele ocurrir muy a menudo en el cultivo de arroz, por ejemplo. Entonces, cuando cosechamos con exceso de humedad, generamos esta huella que genera una compactación muy importante en el suelo, no solo en superficie sino también en profundidad. Estos son los perfiles culturales que quedan cuando esto es el suelo saturado de humedad y esto con excesiva humedad pero no saturado. A veces la excesiva humedad significa que el suelo puede estar algo seco en superficie, pero que debajo de la superficie todavía está con exceso de agua, o sea, todavía no está en capacidad de campo, y por lo tanto la compactación en ese caso se produce subsuperficialmente. ¿Qué muestra este gráfico? El perfil de las raíces de sojas realizado con una celda, o sea, imagínense que una malla cima de 4x4 se pone todo el perfil del suelo y se va contando las raicitas que uno va encontrando en cada cuadradito. Y esta es la diferencia de distribución de raíces en el perfil cuando hice soja sobre algún antecesor, por ejemplo maíz, y en este caso cuando hice soja después de arroz. Fíjense que la distribución de raíces después de arroz es mucho menor, pese a que a veces el arroz me puede dejar mucho mejor acumulación de agua en el suelo que un maíz, pero sin embargo el arroz se pisa tanto el suelo para cosechar el arroz y estando en una situación de saturación del suelo que se lo compacta, y eso genera que las raíces del cultivo posterior, en este caso soja, tengan mucho menor cantidad de distribución de raíces en el perfil. Aquí vemos que las relaciones entre la maquinaria o el laboreo, el estado del suelo y el resultado del cultivo no siempre es la misma. El enfoque tradicional, muchos productores van a decir: mira, yo hago tal laboreo, 2 discos y 2 rastras de diente y siempre tengo un buen efecto sobre cualquier cultivo que yo implante. Por lo tanto, uno dice, trabajo de una forma y eso me genera tal rendimiento. Y en realidad el enfoque sistémico que uno intenta darle plantea que eso no es tan así. Siempre, desde el estado inicial hasta el rendimiento final del cultivo, va a haber situaciones intermedias. Entonces, desde el estado inicial al trabajo del suelo, afecta mucho el clima y fundamentalmente afectan las lluvias. Desde el trabajo del suelo hacia el estado del suelo, o sea, el efecto que tuvo el laboreo no va a ser siempre el mismo, dependiendo también del clima, y por lo tanto tampoco el estado del suelo va a generar lo mismo en el funcionamiento del cultivo, porque también va a depender del clima, y lo mismo desde el funcionamiento del cultivo hasta el rendimiento. En todos ese periodo hay situaciones intermedias siempre afectadas por el clima, y entonces cuando el productor dice yo siempre trabajo de una forma y eso me genera tal resultado, eso no es tan así, porque el estado inicial no siempre es el mismo, y por lo tanto si quiero laborear el suelo no siempre voy a tener que hacerlo con la misma maquinaria, porque eso va a depender de ese estado inicial, y uno fundamentalmente piensa en el estado de humedad que está el suelo. Cuando lo trabajo el efecto no va a ser siempre el mismo, por lo tanto el resultado de ese trabajo no va a ser siempre el mismo, porque si trabajé muy húmedo no va a ser el mismo efecto que si trabajé muy seco o si trabajé en estado óptimo, y por lo tanto ese suelo no siempre va a generar
ese suelo trabajado nunca va a generar el mismo funcionamiento sobre los cultivos, porque va a depender también del clima y por lo tanto el rendimiento no siempre va a ser el mismo, y eso vamos a tratar de ir viéndolo en las próximas diapositivas. Ahora sí, arrancando bien con labranzas, vamos a definir lo que es labranza y para qué laboreamos. Entonces, las labranzas es un conjunto de acciones de aplicación de fuerzas que realizamos sobre el suelo para modificar el estado en el que se encuentra actualmente. ¿Para qué realizamos labranzas? Bueno, fundamentalmente para crear condiciones óptimas para una rápida germinación de la semilla y un crecimiento de la plántula. Entonces, en primer lugar, laboreamos para que cuando sembramos tengamos muy buen contacto entre semilla y suelo y por lo tanto germine rápidamente, y que esa plántula no tenga ningún tipo de obstáculo para crecer libremente sin impedimentos. Segundo objetivo, bueno, movilizar los nutrientes del suelo para hacerlos asimilables para la planta, o sea, decimos en general mineralizar la materia orgánica del suelo y descomponer los rastrojos también para que liberen nutrientes y de esa forma la planta los pueda aprovechar. Facilitar el almacenamiento y el uso del agua. Ojo con esto, porque con laboreo podemos mejorarlo, pero también con laboreo podemos empeorarlo. Ya vamos a verlo. Decimos disponer de residuos de cosecha. ¿Por qué disponer? Bueno, estamos diciendo decidir qué hacer con los residuos de la cosecha del cultivo anterior. Si lo vamos a incorporar y vamos a pasar un arado, por ejemplo, incorporamos el 100%. Si hacemos una semi-incorporación con un disco doble acción que hace una incorporación más o menos de un 50% de los rastrojos, o si vamos a pasar alguna herramienta de corte vertical que laborea el suelo pero que deja los rastrojos en superficie. Bueno, lógicamente laboreamos para controlar malezas, para romper pisos arados, control de insectos y enfermedades. Recuerden que hay insectos que si nosotros laboreamos el suelo, como el caso de gusano blanco, si laboreamos el suelo es difícil que el bicho torito realice oviposición en un suelo que no está compactado y por lo tanto estaríamos evitando que tengamos ese insecto en el suelo. También tenemos enfermedades que pasan de un cultivo a otro cuando el rastrojo queda en superficie. Puede pasar en soja hacia el girasol, por ejemplo, o si hacemos trigo, por ejemplo, cuando hacemos trigo y todavía nos queda, en siembra directa me refiero, y todavía nos queda rastrojo del trigo anterior en superficie, es muy probable que el nuevo trigo se contagie de enfermedades foliares a partir del rastrojo del cultivo anterior. Entonces, para evitar eso deberíamos laborearlo al suelo, o sería una de las técnicas para evitarlo. Otro objetivo de laboreo, por ejemplo, mezclar tierras con abonos y o plaguicidas. Esto de plaguicidas ya no es tan común, antes se hacía cuando se usaban los herbicidas presiembra. Y sí, mezclar los abonos, por ejemplo un abono de gallinaza, donde uno quisiera aprovechar rápidamente la fertilidad que me otorga la gallinaza sobre el suelo, sería mejor incorporarla para aprovecharlo mejor. Y algunos otros objetivos de laboreo, como romper costas superficiales, modificar microrrelieves, emparejar el terreno, etc. Esos serían los objetivos para los cuales realizamos el laboreo del suelo. Bien, ¿y cuáles son los efectos que va a generar el laboreo del suelo? Entonces separamos esos efectos en efectos de corto plazo y efectos de largo plazo. Respecto a los de corto plazo, reducimos tamaño de agregado, aumenta la temperatura del suelo, entonces le estamos sacando el rastrojo, estamos permitiendo que entre el aire, estamos permitiendo que el sol dé directamente sobre el suelo y eso hace que la temperatura aumente. Al reducir el tamaño agregado estamos aumentando la porosidad y al aumentar la porosidad también estamos aumentando la aireación del suelo. Lógicamente se reduce la compactación, es inversamente proporcional al aumento de la porosidad.
También aumenta la evaporación directa del suelo y aumenta la infiltración inicial, no la infiltración base, pero sí la infiltración inicial porque la porosidad es mayor. Aumenta el contacto entre el suelo y los residuos de la cosecha anterior, ¿sí? Por lo tanto se descomponen más rápidamente y hay una mayor descomposición de los rastrojos de cultivo anterior. Todos estos efectos provocan un aumento en la actividad biológica del suelo, mayor descomposición y mayor descomposición de los restos vegetales y fundamentalmente mayor mineralización de la materia orgánica del suelo, con una rápida liberación de nutrientes contenidos en la materia orgánica. ¿Cuáles nutrientes particularmente? Fundamentalmente nitrógeno, azufre y también algo de fósforo. Así que todo esto es muy bueno para el desarrollo de raíces y para la disponibilidad de nutrientes para los cultivos que vamos a sembrar. Ahora, ¿cuáles son los efectos de largo plazo de la borea del suelo? Bueno, si estamos generando todas las condiciones ideales para una rápida y un aumento en la mineralización de la materia orgánica del suelo, lógicamente lo que va a provocar es una disminución del contenido de materia orgánica del suelo. Si laboreamos el suelo, es muy difícil que tengamos un balance de materia orgánica neutro o positivo. Normalmente si el suelo se laborea, siempre va a ser, o casi siempre va a ser mayor la descomposición de materia orgánica del suelo que lo que devolvemos de rastrojo. Por lo tanto, lógicamente hay una disminución del contenido de materia orgánica. La estructura se va deteriorando y particularmente lo que más se deteriora es la estabilidad estructural. Como hay menos materia orgánica, también hay una reducción de la actividad biológica del suelo. Y procesos de degradación física, como encostramientos, densificaciones, pérdida de la estabilidad estructural, reducción de la macroporosidad y degradación química como acidificación del suelo fruto de perder materia orgánica en el suelo. En fin, todos efectos negativos a largo plazo y ni que hablar del proceso de erosión. La erosión también es una consecuencia también de corto plazo, cuidado. O sea, si uno laborea siempre está dejando en condiciones ideales para que el suelo se erosione. Y a largo plazo, ¿qué es lo que nos va a provocar? Bueno, la pérdida de parte del horizonte A. Ahora, ¿siempre ocurre esto? No, no siempre ocurre esto, porque la velocidad con que ocurren estos efectos negativos de largo plazo va a depender del tipo de laboreo. O sea, si mi laboreo es agresivo, con barbechos largos y con sistemas de labranzas que no me dejan nada de residuos en superficie, el efecto va a ser mucho más rápido que si lo hiciera con un sistema de laboreo que me deje los residuos en superficie, por ejemplo. El clima, lógicamente, en climas más fríos el efecto va a ser mucho más leve que en climas cálidos. El tipo de suelo, eso lo sabemos bien aquí en Entre Ríos. El efecto del laboreo sobre los suelos vertisoles ocurre, pero es menor que en suelos molisoles. O sea que sometidos a un proceso de laboreo durante mucho tiempo, los molisoles van perdiendo más rápidamente el contenido de materia orgánica que los vertisoles, y eso ya lo conocen de edafología. También depende de la secuencia de cultivo y fertilización. Esto tiene que ver con el balance de materia orgánica que vimos la semana pasada. Es distinto el efecto de largo plazo que yo genere en el suelo si realizo solamente cultivos que me devuelven poca cantidad de rastrojo. Por ejemplo, si yo solamente siembro soja, o si mi rotación fuera soja-girasol, por ejemplo. Son dos cultivos de verano con alta índice de mineralización del suelo y poca devolución de rastrojo, que si mi rotación fuera con muchas gramíneas y encima esas gramíneas estuvieran fertilizadas con nitrógeno, entonces me devuelven mucho mayor cantidad de restos orgánicos, lo que me va a generar que el efecto negativo va a ser mucho menor, o
la caída en el contenido de materia orgánica del suelo y por ende la destrucción de agregados va a ser mucho más leve, con una tendencia negativa pero mucho más suave que con otros sistemas de labranza o con otros cultivos que me devuelvan poco rastrojo. Bueno, esto nos lleva a encontrar en general en toda la pampa ondulada o en el oeste de Entre Ríos situaciones de pérdida de materia orgánica. Hasta el 50% o más de la materia orgánica del suelo se ha perdido con respecto a la situación bajo un alambrado, una situación prístina o una situación que nunca se ha movido el suelo de campo natural. Se ha perdido entre el 40 y 64% de la estabilidad estructural que hay en el suelo. La percolación también es mucho menor y ahí uno se refiere más a suelos molisoles y estos efectos de compactación. Bueno, erosión actual en distintos grados. Entonces, si uno compara campos que han sido sometidos a agricultura convencional, que es la situación de la derecha, versus campos que fueron sometidos a agricultura tradicional, pero después estuvieron en una rotación agrícola-ganadera, lógicamente en la situación agrícola-ganadera el deterioro del suelo es mucho menor, porque acá estamos midiendo el porcentaje de pérdida de materia orgánica del suelo, la pérdida de fósforo, la pérdida de nitrógeno total o la pérdida de la estructura del suelo, comparando que ha sido sometido a un uso mixto versus esto que ha sido sometido a un uso agrícola continua. O sea, en las dos situaciones hay deterioro, pero lógicamente el deterioro ha sido mucho menor cuando se realizó una rotación agrícola ganadera. Bueno, habiendo visto para qué laboreamos el suelo, cuál es el efecto de corto plazo y cuál es el efecto de largo plazo, veamos ahora cómo hacer una cama de siembra y a qué nos referimos cuando hablamos de barbecho. Entonces decimos que una buena cama de siembra es aquella que nos permite que haya una cama de semillas, o sea, haya muy buen contacto entre semilla y suelo, alrededor de los 3 centímetros de profundidad, y que en superficie tengamos el suelo un poquito más grosero para evitar que se formen costas superficiales. Ese tipo de cama de siembra normalmente la logramos, por ejemplo, con vigrocultivadores que me van moviendo al suelo y generando terrones finos. Esos terrones finos me quedan a una profundidad tal que puedo colocar la semilla, y los terrones gruesos, el rolo de este renador me permite que esos terrones más gruesos me queden en superficie cubriendo el suelo, lo que me evita dos cosas: la pérdida de agua por capilaridad, y también me evita el planchado del suelo, que el planchado sea muy rápido si yo hubiera dejado terrones finos en superficie. Esa sería una cama de siembra ideal cuando laboreamos, y mucho mejor todavía si tuviéramos rastrojos en superficie. Ya que llamamos barbecho al tiempo transcurrido entre la primera labranza y la siembra, cuando el suelo, que está libre de malezas, en el suelo se produce la mineralización de la materia orgánica, descomposición de rastrojos y acumulación de agua. Entonces, el barbecho es un periodo entre la primera labranza y la siembra. Durante ese periodo nosotros tenemos que, primero, intentar que el agua penetre el suelo, ir refinando el suelo para terminar logrando una buena cama de siembra, y en ese periodo lograr acumular agua, acumular nutrientes y que el suelo quede libre de malezas. Lógicamente aquí estamos hablando barbecho cuando trabajamos, ¿sí? Entonces durante todo ese periodo se realizan las labranzas secundarias y determinación de la cama de siembra para controlar malezas y disminuir los tamaños agregados para lograr buen contacto entre semilla y suelo. ¿Cuál es la duración ideal de un barbecho?
Bueno, depende de la época del año y depende del cultivo que uno va a implantar. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mostrando una duración ideal para un trigo, alrededor de 90 días. O para un maíz podría ser, yo diría que para maíz podría llegar a ser mayor de 90 días. Entonces, para un trigo, por ejemplo, voy a sembrarlo en junio y debería estar laboreándolo en marzo o principio de abril. Sí, mediado de marzo, entonces uno tendría una época para recargar agua y para generar muchos nutrientes para implantar luego el cultivo de trigo. El maíz debería ser un poquito mayor porque recuerden que durante los meses de invierno llueve poco y entonces si yo laboreo 3 meses antes de la siembra estaría laboreando en junio, y si yo laboreo el suelo en junio y en junio y julio y agosto me llueve muy poco, lo que voy a lograr en realidad es que secar el suelo en lugar de acumular agua. Por eso decimos que el maíz, seguramente el periodo ideal de barbecho, si mi objetivo es implantar por ejemplo el 1 de septiembre, debería ser un barbecho un poquito mayor para poder acumular buena cantidad de agua y nutrientes. Al contrario, si mi objetivo es sembrar soja, y como cuando yo siembro soja, mi objetivo va a ser acumular agua, pero no acumular nutrientes, no tiene sentido acumular nitrógeno para sembrar soja. En ese caso, mi barbecho ideal quizás sería de un mes. Si voy a sembrar el 10 de noviembre, bueno, con un mes y medio, perfectamente puedo acumular las lluvias de octubre para que la aproveche la soja. Y en directa, ¿a qué llamamos barbecho cuando hablamos en siembra directa? El barbecho en este caso es el tiempo transcurrido desde la cosecha del cultivo anterior o desde la aplicación de herbicida total hasta la siembra, donde el suelo, libre de malezas, acumula agua y nutrientes. Algunos dicen que el barbecho empieza cuando se aplica el herbicida, pero en realidad el barbecho empieza en realidad cuando cosecho el cultivo anterior, porque a partir de ese momento, si en el suelo no hay malezas, ya estoy acumulando agua y nutrientes para el próximo cultivo. Ahora, ¿cuál es la duración ideal de un barbecho químico? Y supongamos que voy a sembrar trigo después de un rastrojo de maíz. Y es muy común que el productor quiera realizar un barbecho químico por ahí medio corto para no tener que hacer 2 aplicaciones de herbicida con el objetivo de achicar costos. Entonces aquí vamos a ver una serie de trabajos de Hugo Pelzer del INTA Paraná, donde nos muestra la importancia del barbecho largo, también cuando hablamos de barbecho químico, cuando vamos a sembrar trigo. Entonces ahí nos muestran un año seco, cuando el cultivo rinde poco, la diferencia de rendimiento en el trigo de acuerdo a la duración del barbecho. Seguramente, si el barbecho fue más largo, necesitó aplicar 2 veces herbicida versus un barbecho corto. Pero bueno, 7-8 quintales más de rendimiento justifican plenamente ese mayor costo. Bueno, aquí podemos ver que con un barbecho más largo el fósforo no debería cambiar mucho, pero sí se acumula más nitrógeno en el suelo, nitrógeno en forma de nitratos. El rendimiento pasó de 14 quintales a 23, o sea 9 quintales más, fruto normalmente de mayor cantidad de espigas por metro cuadrado. Y eso pasó casi todos los años que hicieron estos ensayos. Entonces, fíjense, siempre hubo algo mayor de acumulación de nitratos cuando más largo fue el barbecho. Y un año seco, el rendimiento sin fertilizante 18 quintales contra 14, pero cuando se aplicó fertilizante fueron casi 30 quintales contra 22. Y en el año 98, que fue un buen año para trigo, un barbecho corto de 20 días rindió 29 quintales contra 40, con un barbecho más largo, y si se fertilizó también 40 quintales contra 34 quintales. Entonces siempre hubo un efecto positivo de una mayor duración del barbecho químico que lo que está buscando en este caso.
que no haya malezas que estén utilizando el agua del suelo y los nutrientes y que esa agua la pueda aprovechar el trigo que voy a sembrar. ¿Y por qué se dio esta diferencia de rendimiento? Y porque fíjense, esto es agua útil en el perfil del suelo hasta los 50 centímetros y siempre en todo el perfil del suelo siempre hubo mayor cantidad de agua útil con el barbecho largo que con el barbecho corto. Y recuerden la segunda diapositiva de esta exposición, la importancia que tenía la duración, la acumulación de agua en el perfil cuando vamos a sembrar trigo.